¿Cómo es la situación en este momento en Capilla del Monte? Bueno, difícil de describir, pero haremos el intento. Básicamente es la tragedia más grande que hemos vivido en toda nuestra historia. Mirá Jamás vos. pasó una cosa así. Hemos tenido incendios grandes, hemos tenido afectación de nuestra sierra, todo nativo, pero en este caso, bueno, tuvimos y seguimos todavía asediados completamente por el fuego. Mirá, la imagen que yo encuentro más visible para que alguien se pueda dar una idea es la de haber vivido un bombardeo de 5 días, ¿no? Una guerra donde te bombardeaban por todos lados, donde no había franco donde irse, donde escapar, y además donde íbamos a combatir a un lugar donde veníamos a proteger casas, viviendas, barrios, vidas. Bueno, explotaba por otro lado y teníamos que salir, y bueno, realmente muy, muy duro, porque además no fue solo Capilla del Monte. Obviamente Capilla sufrió no solo su catástrofe más grande, sino con una fragilidad ecológica, ambiental, social y económica que nos deja al borde de la viabilidad, Claro. ¿no? A ese nivel. Pero además porque se fue para San Esteban quedó completamente devastado en un incendio que fue demencial, porque en unas horas se comió casas, se comió barrios, se comió toda la sierra, Los Cocos, La Cumbre, Charboniel y San Marcos, es decir, toda nuestra cuenca hídrica, los 6 municipios de comuna que nos conformamos, nuestra bioregión, nuestro ecosistema, quedó completamente degradado. Y bueno, una situación que ahora debemos reevaluar cómo vamos a reconstruirnos, ¿no? Sí, totalmente. Fede, ¿se conoce el origen del incendio provocado? ¿Hay responsables de ello? Hay 2 personas detenidas. Nunca se sabe, en los primeros momentos siempre puede aparecer, digamos, detenidos que tienen que ver con la emergencia y con que alguna persona vio a alguien o son sospechosos. Por ahora no podemos asignarles la responsabilidad porque no está probado. Claro. Es una investigación. Ahora, esto fue muy claro porque además lo fuimos percibiendo a medida que pasaba el incendio, y lo fuimos confirmando después, incluso con los propios bomberos, de que esto se seguía prendiendo, es decir, que no fue todo de un solo origen, sino que hubo varios focos, varios incendios, pero además sumado a que en los últimos 2 meses venían denunciando los propios intendentes, pidiéndole a la Fiscalía que investigue incendios casi diarios que se estaban produciendo. La última semana muchos fueron diarios en la zona que se incendió y no se estaba investigando, no tenía consecuencias, y bueno, terminó en este desastre. Lo que sí podemos confirmar científicamente es que si uno contrapone los mapas, y esto se ha hecho con investigaciones, tanto del CONICET, del INTA, de las universidades, el mapa de los incendios anteriores, con respecto a los emprendimientos que luego se instalaron sobre zonas de incendio, como barrios privados, autovías, grandes loteos, bueno, te queda una claridad bastante evidente que podría ser más explícito, pero creo que se entiende. O sea, para ponerle palabras más populares, hay intereses inmobiliarios o de grandes obras viales, de grandes capitales que están en Córdoba, que en esta época mandan a gente, contratan a gente a encender fuego para que después en esa zona se construyan los intereses que ellos están defendiendo. Bueno, esas podrían ser las palabras más explícitas. Lo digo yo, me hago cargo. Sí, está bien, está perfecto. Lo voy a decir en estos términos un poco más, no técnicos, pero sí políticos. Nosotros veníamos, el viernes pasado, lanzábamos un programa de ordenamiento territorial para toda nuestra cuenca hídrica. Los 6 municipios de comunas, por primera vez en la historia, nos uníamos para poder hacer con la Dirección de Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente de la provincia, las universidades, el INTA y otras instituciones, un proceso de ordenamiento territorial, es decir, determinar cómo va a seguir planificando nuestra cuenca, claro, encontrar normativas comunes, armonizar con la ley de bosque y demás. En dónde construir y en dónde no, en dónde proteger y en dónde podés hacer un emprendimiento, eso significa, ¿no? Exactamente, y ver si tenemos qué capacidades de hídricas sobre todo tenemos, claro, para contener otro tipo de emprendimiento. Ahora, claro, lo largábamos el viernes, tuvimos que suspenderlo porque el incendio fue el jueves. Hoy está prendido también Intillaco, Villaverna y otras localidades de Calamuchita que iniciaron el proceso de ordenamiento territorial hace 3 semanas. Es decir, acá estamos oponiendo un modelo que es ordenar el territorio desde el Estado con la participación de las comunidades, o ordena el territorio mercado, y lo hace de la peor manera. Claro. El mercado también ordena y dice, bueno, estas zonas van a ser de especulación, porque una vez devastada esa zona,
la gente empieza a irse, se compra muy barato. Se compra muy barato, claro. Claro, claro. Es tierra arrasada. Mira, siempre digo, estos tipos de que manejan las finanzas, que pueden ser locales, regionales, nacionales y mundiales, están impactados en una gran obra que se llama La Doctrina del Shock, cuya escritora canadiense, Naomi Klein, lo explica para los países y para los continentes, ¿no? Cuando vos tenés una zona arrasada, el pueblo está en estado de shock. Entonces vienen esos tipos que tienen mucho poder y mucha guita y te arrasan con ese territorio y te instalan allí lo que quieren. Un hotel 5 estrellas, una escuela privada, en fin, un emprendimiento multimillonario. Eso es lo que pasa. Sí, y la doctrina del shock implica no solo las catástrofes, porque de hecho lo que explica Naomi Klein es que utilizan las catástrofes, claro. Por eso le llama capitalismo del desastre. Así es. Lo que utiliza es catástrofes que además tienen un efecto subjetivo muy fuerte. ¿Cuál es? El del terror. Claro. El miedo que genera en una sociedad que estamos diciendo no podemos vivir bajo este terror, que es no saber si mañana te van a prender, dónde van a prender, si vas a perder todo. Bueno, ese terror a nivel subjetivo también impide la organización comunitaria, la planificación a largo plazo, todo lo que puede contrarrestar eso, ¿no? Imagínate, porque esto que estás diciendo es muy significativo. ¿Cómo puede ser la primera vez en la historia los municipios se ponen de acuerdo para ordenar el territorio, para cuidarlo, y te encienden todo el territorio? Qué increíble, ¿no? Mirá, hoy por hoy la cuenca es Plutón. Para que tengan una idea, es una tierra completamente yerma, gris por todos lados, no quedó nada. Pero nada. Entonces, esta imagen, ahora nosotros estamos planteando que ese proceso que íbamos a iniciar, que se suspendió, pero lo vamos a iniciar la semana que viene, estamos planteando que sea, yo le llamo porque yo estoy en la coordinación de ese proceso, le llamo el Plan Marshall Ambiental, es decir, un proceso de reconstrucción total, porque nos tenemos que poner de acuerdo en un nuevo paradigma, en un nuevo horizonte y sobre todo en una nueva cultura ambiental. Totalmente. Vamos a tener que cambiar nuestro modelo, poner restricciones y empezar a planificar para recuperar, ya no para cuidar las sierras, sino para restaurarlas, lo cual es un trabajo mucho más titánico, sí, totalmente. Fede, en las redes y en los medios ya están circulando muchos mensajes que le exigen al gobierno nacional que declare a la zona como desastre, ¿no? Por supuesto que Milei está golpeando allá en Wall Street un martillo, pero él es un negador de estos sistemas, niega las políticas de Estado para proteger el medio ambiente. Todo lo contrario, está de la vereda enfrente. ¿Qué dice el gobernador Yarlora respecto de esto? Sí, a ver, de dos planos en eso. Uno tiene que ver con, obviamente, la política nacional, que ha tenido siempre vaivenes y que en general la política a niveles nacionales le da muy poca importancia a las cuestiones ambientales, eso hay que ser sincero. Ahora, lo que viene ahora, lo que vino ahora, lo que se está instalando a partir del gobierno nacional no es solo una falta de voluntad, de política y de financiamiento. Por ejemplo, se aplicó apenas el 2,5% del presupuesto anual para el combate contra el fuego. Sí, 2,5%. Bueno, sí. Pero además transforman en héroes a los que antes eran mal vistos y que hacían estas cosas con cierta vergüenza, y ahora son héroes de la patria, ¿no? Quemar, como dijo el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María la semana pasada, que dijo que el problema de los incendios era el ordenamiento territorial, es decir, era que hay zonas rojas de máxima protección y entonces, como no son productivas, se incendian. Es decir, se incendia el monte porque hay monte. Esa es su idea, y bueno, y eso es aplaudido, festejado, y se crea una cultura del lucro, del puro lucro, donde todo lo que no sea utilizado productivamente y que genere una ganancia no sirve. Bueno, los servicios ecosistémicos tienen otra función, claro. Eso es lo que no se entiende, y la verdad que la cultura serrana se opone a eso, por eso hay que poner un modelo de organización donde podamos contemplar otros factores. Después, Yarlora sí pidió la ayuda, está en una situación delicada, sí tuvo un cambio de actitud, estuvo acá en Capilla del Monte, hoy está de nuevo, y expresó ideas muy distintas a las que, por ejemplo, nos acostumbraba Schiaretti, ¿no? Que venía y decía los desastres de la naturaleza, una pena, y inmediatamente mandaba a hacer una autovía.
Ahora, Sayora planteó que esto evidentemente hay intereses, que hay que investigarlo a fondo, puso contra las cuerdas a la justicia diciéndole, ustedes no investigaron los incendios anteriores, necesitamos que esto no quede impune, que profundicen las penas, y se puso como querellante la provincia además. Entonces hay un cambio de actitud, de reconocimiento al menos de que se producen negocios a partir del fuego. Bueno, esto Claro. Genera una expectativa al menos. Bueno, Fede Fumiato, te agradecemos muchísimo, nos queda muy claro. Nos queda muy claro, ¿eh? Ojalá que puedan salir de esta situación crítica, dramática. Te cuento que en San Luis también tenemos miles y miles de hectáreas quemadas, pero bueno, somos provincias vecinas y hermanas, seguramente habrá allí algún tipo de contacto oficial, ¿no? Muchas gracias. Mirá, me gustaría solamente, porque no me quiero quedar con esa Adelante. imagen, solo dejo esta imagen de esperanza, que es que estos días hemos visto como a partir del 2020 que nacieron en ese incendio las brigadas de los brigadas forestales, brigadas Sí. contra los incendios, pero el nivel y la calidad de la autoorganización de las comunidades. Estuve los 5 días en la línea de fuego, y la capacidad que tuvo la comunidad de autoorganizarse, de ir a pagar, porque esto hubiera tenido unas dimensiones inimaginables si la comunidad no salía, vecinos, vecinas, algunos más preparados, otros menos, algunos cocinando a los brigadistas, otros yendo con el balde, con la manguera, poniendo una camioneta, con un tanque. Todo el mundo salió a parar estos incendios, se autoorganizó de manera espontánea, con una capacidad que es admirable y que creo que ahí está la base de la reconstrucción que vamos a tener que hacer, así que creo que hay una base para la esperanza y me parece que vamos a salir de esta. Que está en el pueblo, Claro que sí. que no espera absolutamente nada de nadie, que sale y lo da todo, ¿no? Porque es así como reacciona el